Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Me da gusto saludarles nuevamente. Este breve video es con el objetivo de poderles orientar cómo realizar el proyecto integrador de este módulo. Como es costumbre, cada semana hago un video para explicar cada actividad integradora y esta semana trabajaremos con este proyecto integrador. ¿Qué vamos a realizar? Vamos a hacer un ensayo que se titula Consecuencias sociales y culturales de un fenómeno natural. Ustedes saben, durante este módulo hemos analizado el impacto de los fenómenos naturales en nuestra comunidad y cómo a partir de los desastres naturales y los efectos en nuestra comunidad se han tomado algunas medidas de prevención que han beneficiado a nuestra comunidad. Pues bien, ¿qué vamos a hacer? Primeramente vamos a recordar que un ensayo es un trabajo que nosotros realizamos, un trabajo de lo más simple, un trabajo académico en el cual, como su nombre lo indica, ensayamos nuestras ideas, las escribimos. Vamos a realizar en un documento de Word, bueno, en un procesador de textos Word, vamos a escribir un ensayo. Según Fernández y Brescia, el ensayo como tipo textual es difícil de caracterizar desde la diversidad de textos que suelen caer bajo esta denominación. Sin embargo, puede decirse que se caracteriza por la presentación de un tema desde una interpretación personal. Recuerden, una interpretación personal con rigor argumentativo. Por este motivo es un género que permite cuestionar, ampliar o revisar puntos de vista. En un ensayo nosotros escribimos el qué, pero también explicamos por qué. Es decir, yo creo que esto por estas razones. En ese sentido es argumentativo. El ensayo tiene tres elementos básicos, que es la introducción, el desarrollo y la conclusión. En la introducción, aunque no se debiera escribir primero, lo que se debe escribir primero es el desarrollo y posteriormente la conclusión y por último la introducción. En el orden de presentación primero va la introducción. Es decir, en el desarrollo nosotros escribimos nuestras ideas, las argumentamos, las explicamos. Por ejemplo, si abarcamos la problemática de un huracán, vamos a dar sus explicación científica, cómo se origina, qué ciencia lo aborda. Esos elementos ya lo analizamos previamente. Y vamos a explicar qué trajo como consecuencias este huracán en mi comunidad, etcétera, etcétera. ¿Qué consecuencias trajo? ¿Qué efectos? Y derivado de allí hubo una cultura de mejor prevención. Hay ahora muchos lugares que pueden socorrer a las personas. Se creó un sistema de prevención o de seguridad local, etcétera. Entonces nosotros vamos a argumentar. En la conclusión vamos a enfatizar esas ideas, vamos a especificar esas ideas, vamos a decir, esto se logró por esto, por así decir. En la introducción entonces vamos a explicar por qué razón nosotros abordamos el tema, por qué es importante abordarlo. A lo mejor, y estamos hablando del huracán, y yo digo, bueno, el propósito de este escrito es explicarles qué medidas preventivas podemos tomar para que en caso de que ocurra un desastre natural derivado de un huracán, nosotros podamos hacerlo, ¿ok? Por así decirlo, es mi propósito. Entonces, ¿por qué es importante conocerlo? Porque en el caso, yo soy de Chiapas, en Chiapas ocurren muchos desastres por huracanes y desbordamiento de ríos, etc. Entonces, explico qué voy a decir y por qué lo voy a decir. En el desarrollo lo digo y en la conclusión lo recuerdo, ¿ok? Muy bien. Una vez que ya tengamos una idea, es decir, nuestro texto es como una plática que tenemos ante una persona, pero en vez de platicarlo lo escribimos. ¿Por qué razón estoy acá? Que sería la introducción. ¿Qué te voy a decir? Y en la conclusión, ¿qué te dije? Para que no lo olvides. Y las referencias, que son muy básicas.
para recordar de dónde tomamos las ideas. ¿Estamos de acuerdo? Introducción, desarrollo, conclusión y referencias. Para esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar un fenómeno natural de la siguiente lista: huracán, terremoto, inundación, tormenta, tornado. Estos vamos a elegir, ¿ok? Entonces vamos a investigar en diversas fuentes cuándo y cómo sucedió este fenómeno en México o en tu comunidad. Entonces eso lo vamos a desarrollar. ¿Cuáles fueron las consecuencias sociales, culturales de este fenómeno? Y el inciso C, ¿cuál era tu postura? Fíjense bien, no quiero que me escriban la pregunta y me contesten en el escrito, sino que lo vayan redactando. En su redacción ustedes van a escribirlo de manera fluida. Bueno, elegí el huracán fulano de tal y sucedió en México, en mi zona, en mi comunidad, y estas fueron las consecuencias. ¿Estamos bien? Yo antes no había pensado en la importancia de la prevención, pero ahora, a partir del estudio en este módulo, descubrí lo importante que es prevenir. ¿Ok? Eso lo vamos a hacer. Entonces, una vez que hagamos nuestro escrito, debe estar contenido en las siguientes, debe tener las siguientes características de formato: 4 cartillas, margen normal, orientación vertical, fuente calibrí 12 puntos, los títulos en 14 puntos y negritas, y el párrafo debe estar en interlineado 1.5, texto justificado y títulos centrados. ¿Ok? Y estos son los elementos que debe traer. ¿Ok? En la hoja 1 y 2 vamos a tener el título, el título, proyecto, bueno, ahorita voy a explicar esto, la introducción, el desarrollo. En la 1 y 2, 3 y 4 vamos a anotar conclusiones y referencias. Muy bien. Voy a explicarlos cómo debe estar integrado. ¿Ok? Como ustedes saben, todo trabajo debe tener una hoja de presentación. La primera hoja en este caso debe ser nuestra presentación. Vamos a poner proyecto integrador, cómo se llama el proyecto integrador, el nombre del estudiante, el módulo, el grupo y la fecha y el lugar donde ustedes viven. Posteriormente vamos a escribir en la página 2 y 3 la introducción. ¿Ok? ¿Qué vamos a decir y por qué? ¿Por qué es importante lo que vamos a decir? El desarrollo. Como ustedes ven acá, yo no hice una pregunta y contesté, sino sería un cuestionario. Si ustedes ponen la pregunta y la contestan, entonces ya no es un ensayo, es un cuestionario. ¿Estamos bien? Y en la hoja 2 y 3 ponemos introducción, desarrollo, y quizá en la 4 pongamos la conclusión y nuestras referencias. La referencia es básica. Ustedes deben recordar que en toda referencia, según el formato APA 6, primero va el apellido paterno del autor. Si tiene un solo apellido, pues un solo apellido. La coma, la primera letra del nombre. Si no tiene fecha, le ponemos SF, que significa sin fecha, o el año en el cual fue escrito el artículo o el libro. ¿Ok? ¿Cómo se llama el artículo? Si es un artículo publicado en formato digital en internet, entonces le ponemos la palabra recuperado de y le ponemos la dirección electrónica. ¿De acuerdo? Entonces, estos son los elementos que nosotros vamos a integrar en nuestra referencia. He puntualizado esto. Recuerden ustedes que en el criterio de pensamiento crítico se nos pide que las fuentes deben ser dignas o adecuadas de investigación. ¿Ok? Entonces, esta es la forma en cómo hacer nuestra referencia formato APA. ¿De acuerdo? Entonces, si es un libro, de igual forma vamos a poner el nombre de los autores, el año, el nombre del autor o de los autores. Si son uno, le vamos a poner, son dos, vamos a ponerle la letra I y los datos del siguiente coautor.
el nombre del libro, el lugar donde fue escrito y el año. Son los elementos que van a ir en un libro. Muy bien. En las referencias de un libro. Muy bien, entonces recordamos qué elementos debe traer nuestra hoja de presentación, la introducción, el desarrollo, la conclusión y las referencias, que son básicos. Y posteriormente lo vamos a nombrar apellidos, nombre y esta parte y lo subimos, lo guardamos y lo subimos. ¿De acuerdo? Estos son los elementos que van a integrar nuestro trabajo de proyecto integrador de este módulo. Si hay alguna duda, por favor, mándenme un mensaje. Si no les ha quedado claro algún elemento, por favor, envíenme un mensaje para que yo se los pueda clarificar en otro video más. Muchas gracias por su atención.